Aventureros, probablemente todos, ya sea bien por creencia, por cultura, por tradición, vivimos en una sociedad cristiana, seamos cristianos creyentes o seamos cristianos culturales. Por eso, lo queremos o no, la iglesia es algo que está alrededor de nuestras vidas. Por eso hoy vamos a conocerla un poquito mejor. Vamos a hablar de algunos de los misterios, de los enigmas, de las preguntas que todos nos hacemos sobre la Iglesia Católica. Y para ello nos va a acompañar, bueno, pues una de las personas que más mediáticas se han constituido en los últimos tiempos, como es Valentín Aparicio, el cura de Toledo. ¿Listos? Comenzamos. Padre Valentín, bienvenido al canal. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Muy buenas, muchas gracias Luis. Pues la verdad que genial, encantado de que me hayas invitado y aquí me tienes, a por todas. Bueno, pues un honor tenerte por aquí porque yo hace bastante tiempo que te sigo. Siempre digo que mi madre es una fan incondicionalísima tuya, que me ha puesto tus vídeos. Al final, por insistencia, me los he visto, me los he aprendido, ¿no? Porque además tienes una sección en tu canal, ahora hablaremos un poquito, de arqueología bíblica que a mí me fascina, ¿no? Así que un honor el poder tenerte por aquí. Además, eres un sacerdote muy joven, capaz de conectar con las personas jóvenes y que me hace mucha ilusión tener aquí un auténtico influencer del sacerdocio español. ¿No es así? Pues, muchísimas gracias Luis, igualmente. Nada, aquí a presentar todo lo que queráis, conocer y a responder, por supuesto. Muy bien, pues fantástico. Bueno, la primera pregunta que yo creo que todo el mundo se hace, ¿no? Cuando, oye, tenemos aquí un sacerdote, pues vamos a aprovechar a hacer ese tipo de preguntas que a lo mejor, pues por el hermetismo, por la separación que nosotros nos ponemos de sacerdotes que a lo mejor son más mayores, no nos atrevemos a hacer, ¿no? Así que, aprovechando que tú y yo tenemos la misma edad, bueno, a mí eso me da un poco esa confianza para jugar un poco más, ¿no? Y que la charla sea más distendida. Así que, oye, a mí lo primero que me gustaría preguntarte es, Valentín, ¿por qué alguien a día de hoy, ¿no? Pues alguien joven como nosotros, le da por hacerse sacerdote? ¿Cómo fue tu caso? ¿Cómo sentiste esa llamada? Bueno, pues os cuento, pero además lo primero que os digo es que normalmente los sacerdotes estamos en parroquias, en iglesias, sirviendo, pero en mi caso es un poco especial, porque yo estoy en un seminario mayor, donde se están formando chicos para poder ser sacerdotes y soy, bueno, secretario de estudios de una facultad de teología. Y por eso os digo que es que son ahora mismo 80 los chicos que tenemos en este seminario, aunque en la ciudad de Toledo hay más seminarios. Y os digo esto porque, bueno, es interesante que conozcáis que efectivamente, aunque a veces esto no salga por las noticias, pero hay chicos que desean ser sacerdotes y que están dando el paso para formarse a ello. Y yo de alguna forma me estoy encargando también de colaborar con esta misión, que es ahora donde me tienen. Bueno, en mi caso, la cosa es como muy sencilla, o sea, porque yo, bueno, soy de un pueblo sencillo de Toledo, la villa de Don Fadrique, un pueblo en plena Mancha, en tierra de vinos, mis padres son agricultores, y yo, pues como tantos otros, pues íbamos por la iglesia y me apunté muy rápido, pues, a ser monaguillo. Y es Ujú. curioso porque del pueblo de donde yo soy natal hay 7 chicos que han entrado para ser sacerdotes y éramos un grupo de amigos. Entonces, poco a poco, yo creo que es un poco vocación por contagio, porque nos fuimos como llevando, arrastrando de la mano para ir entrando en el seminario. Pero es que en mi caso fue algo más heavy, porque lo normal es que entres en el seminario pues a los 18, 19, 20 años, o sea, cuando un poco ya te estás haciendo un planteamiento, un discernimiento de qué hago con mi vida. Pero en mi caso fue en un seminario menor, o sea, justo enfrente de donde os hablo, en pleno casco antiguo de Toledo, nosotros tenemos un seminario menor, o sea, chicos que están estudiando la ESO, pero que de Ujú. alguna forma sienten que les gustaría, o al menos se lo plantean, poder ser sacerdotes. Entonces, yo di el paso en segundo de la ESO, con solo 13 añitos. Y bueno, evidentemente estudié bachillerato, la EBAU, PAU, selectividad o como le quieran llamar ahora, y luego ya entré al seminario mayor, que es donde se hacen los estudios de filosofía y de teología para ser sacerdote. Luego lo complementé con varios másters en otros sitios,
Pero bueno, la cuestión es esa. O sea, en el fondo tú sientes una llamada que nosotros decimos que no es natural. O sea, no es yo quiero ser médico, yo quiero ser arquitecto por inclinación natural, sino sobrenatural. No es solo cuestión de decir voy a defender con apasionamiento unas ideas, unos ideales que yo tengo. No. O sea, es muy raro de explicar para quien a lo mejor no cree, pero a mí lo que de verdad me tocó es la experiencia de oración. O sea, yo todos los días desde hace años y requete años comienzo el día haciendo una hora de oración en silencio, pues mirando, pensando, por ejemplo, aquí en el corazón de Jesús, que lo tengo siempre por todos lados. Y claro, eso es lo que te atrae y eso es lo que a mí más me llamó y por lo que di el paso, porque claro, cuando eres pequeño das el paso, pero luego a lo largo de la vida tienes que ir diciendo un montón de veces más que sí, que sí, que sí, para irte acercando. Eso es. O sea que de alguna forma ese génesis podríamos decir lo que fue, pues gracias a ser monaguillo, que yo creo que pues todos los chavales de nuestra generación, quieras que no, en algún momento hemos sido monaguillos, ¿no? Efectivamente, además teníamos un gran grupo y nos fuimos animando unos a otros y arrastrándonos de alguna forma, pues para el seminario. Y la verdad es que feliz, o sea, yo recuerdo mis años de seminario, pues un estilo de vida muy sano, a ver, exigente, porque el seminario funciona como un internado y a veces, bueno, pero te exige estudiar, convivir, pero la verdad es que muy bien. Y luego además en esta ciudad, en Toledo, que seguro que los que nos estáis oyendo. Además, yo he visto, Luis, que tu canal es de viajes por todas partes. Bueno, Toledo es increíble. Yo cada vez que viene algún Sí. amigo se lo enseño, damos una vuelta. Nos estamos asomando al Valle de Toledo, o sea, la parte más bonita. Espectacular, espectacular. Bueno, a mí Toledo me fascina, ¿eh? Ciudad además de tradición mistérica, templarios, anda que no hay buenas historias por ahí, que si las leyendas de la mesa de Salomón, las cuevas de Hércules, ¿no? Bueno, pues un lugar Bueno, maravilloso además para además tuvimos la tener... suerte, ¿Sí? sí, tuvimos la suerte de que durante un tiempo estuvo viviendo Bécquer aquí en Toledo, que sabéis que es uno de Exacto. los grandes escritores del romanticismo español y entonces él tenía una fascinación por las leyendas medievales y eso hizo que muchas leyendas que ya había pululando por aquí por la ciudad, pues él las compilara y las escribiera y bueno, les diera una forma literaria pues incluso muchísimo más bonita de la que en realidad tenían, sí, sí. Ujú. Oye, ¿crees que el ser humano es religioso por naturaleza? Bueno, firmemente convencido. O sea, el ser humano tiene una dimensión que es la trascendencia. O sea, la trascendencia es que yo rebaso los límites empíricos de la materia, el aquí y el ahora, y tengo sed de algo más, de algo más. O sea, no todo lo que aquí veo se termina y se acaba. Fijaos que hoy en día hay algo que está en crisis y que fue un movimiento típico de los años, bueno, de mitad del siglo XIX en adelante hasta los años 70-80, que es el materialismo, el ateísmo materialista. Está muy ligado al concepto de materialismo histórico de Marx y hoy realmente está en crisis. ¿Por qué? Pues porque hoy la mayor parte de la gente, aunque a veces en Occidente, en Europa, cuidado, no en todos lados, Ujú. no se apuesta por una religión donde hay un Dios personal, pero al menos la gente dice, tiene que haber algo. O sea, hoy día es muy difícil encontrarte con un ateo puro de pura cepa. Se estila más el agnosticismo. No le puedo poner nombre a lo que haya, pero sin embargo tiene que haber algo, ¿no? Es verdad que vivimos en una sociedad que está un poquito ya de espaldas a los cánones materialistas, quizá más propios de los años 70, filosofía de esa época. Hoy día el concepto va más por otro sitio. Por supuesto que yo no digo que tiene que haber algo, sino que digo alguien, alguien. O sea, si yo soy un ser personal, Dios que es la suma de todas las perfecciones, tiene que ser un ser personal, porque evidentemente con una fuerza o con una energía yo no puedo entrar en relación, pero con un ser personal sí que puedo entrar en relación y eso es lo que de alguna forma a mí me ha arrastrado el corazón para dar el paso de ser lo que soy y donde estoy, claro. Claro. Ujú. Hoy en día, cuando se habla del origen del cosmos, el origen del universo, ¿no? Ya parece que esa teoría del Big Bang está superada. Se habla más de esa analogía, ¿no? De colocar pues, el típico saco de boxeo lleno de arena, que eso reviente y que esos granitos de arena, en lugar de quedarse esparcidos por el vacío, por la nada, que sería lo lógico, de repente se empiezan a construir castillos de arena. ¿Por qué? ¿Por casualidad? A mí la verdad es que siempre me ha dado la atención esto, ¿no? La existencia del orden en el cosmos, la existencia del orden en el universo y que vemos que nada al final está hecho por casualidad.
o la casualidad vaya la perfección que ha creado, ¿no? Claro, yo siempre hablo de causalidad más que de casualidad. Mira, como tú eres un apasionado de la arqueología, Luis, yo también he estado en este mundo pues metido porque tuve que estudiar mucha arqueología de Oriente Medio para conocer la vida del Señor. Hay un ejemplo que yo siempre utilizo. Cuando tú estás desenterrando un campo y resulta que te encuentras estructuras largas que tienen líneas paralelas, que cuando se cruza otro muro forman 90 grados, que tienen rupturas para puertas y ventanas de forma constante, que encima la anchura de los muros es idéntica, es la misma. Tú no piensas que eso está hecho por azar. ¿Por qué? Porque ves orden y dices, efectivamente, aquí hubo un arquitecto que hace 2000 años diseñó este complejo, que luego ya le pondremos un nombre y veremos qué es, pero esto no lo ha hecho el azar, porque el azar no coloca las piedras perfectamente en un orden regular. Entonces, hay un principio que es el principio de causalidad. Si hay orden, tiene que haber una inteligencia ordenadora. Pero eso lo vemos en todos lados. Por ejemplo, yo tengo aquí un montonazo de libros. Mira, os enseño. ¡Uop! Ujú, Y aquí por todos lados. Lo mío ahora es estudiar y los libros. Bueno, si tú llegas a mi habitación, que soy un poquito TOC, me gusta tenerlo todo colocado, ves los libros puestos por orden, por tamaños, temáticamente. Tú no piensas que eso se ha creado al azar. O sea, crear eso al azar es imposible. Si tú dices, ujú, hay orden y por tanto debe haber una inteligencia ordenadora. Bueno, exactamente lo mismo se aprecia en el cosmos, en el mundo. De hecho, la palabra cosmos, la palabra viene del griego, significa que el mundo está ordenado. Y ese es el principio de la ciencia. O sea, el principio de la ciencia es el acto de fe por el cual tú eres consciente de que en el mundo hay orden y como hay orden, tú puedes obtener leyes, tú puedes obtener algunas constantes, tú puedes elaborar teorías. De hecho, muchas veces, claro, la gente se piensa, ¿por qué la ciencia ha surgido en Occidente, históricamente, y no en otro tipo de culturas como Oriente? Y recuerdo, bueno, pues varios estudiosos que llegaban a la conclusión, dice, porque en el momento en el cual en Occidente surge la ciencia, el ujú, cristianismo lo que se ha encargado de meter en la cabeza de todos es que el mundo es racional. O sea, Dios ha creado el mundo y Dios es orden. Y como hay una inteligencia ordenadora, hay impreso el orden en el mundo. Y como hay orden, el mundo se puede estudiar. En cambio, para la cultura oriental, el mundo, la naturaleza, es el lugar del misterio. O sea, donde tú te sumerges y no lo puedes comprender. Tienes que, de alguna forma, reconocer la potencia que hay en ella, a un objeto que es como luminoso y que no puedes estudiar. En cambio, en Occidente, precisamente la idea de que Dios crea el mundo y que, por tanto, si hay orden, hay una inteligencia ordenadora, si esto te lo metes en el subconsciente, rápido llegas a la conclusión de que el mundo es un objeto que puede ser sometido a estudio y en el cual se pueden hallar constantes. Nace la ciencia empírica. Es muy ujú, curioso, pero sin concepto de realidad ordenada y de inteligencia creadora es muy difícil que se dé ciencia, porque son como las raíces de ese árbol. Curioso. ujú. En un ratito vamos a hablar de un tema que vendría al hilo ahora, pero no quiero que lo adelantemos tan pronto, que yo creo que es muy Ah, tranquilo, interesante, tranquilo. y es cómo encaja pues, todo el aspecto que pudiera ser extraterrestre dentro de la concepción de la Iglesia de la creación de Dios, ¿no? Pero no nos vamos a meter ahí todavía, para dejar un poco pendiente este tema en unos minutos. Hablando de la Iglesia, padre, ¿cómo ves el estado actual de la Iglesia? Me gustaría un poco que lo pudiéramos analizar, si crees que tiene una buena salud, si crees que hay cosas que deberían mejorar y sobre todo desde tu experiencia, desde que fuiste ordenado, ¿ha habido cambios en la Iglesia? Bueno, o sea, es que, claro, analizar el estado de la iglesia es muy difícil, porque mira, hay veces que solemos ver la iglesia igual que se suele ver la política nacional de un país. O sea, pero date cuenta que la iglesia está extendida absolutamente por el planeta Tierra entero. Ujú, Entonces, es muy difícil ver cuál es el estado de la iglesia. Se puede decir, el estado de la iglesia en tal claro. sitio, en tal otro. Porque, por ejemplo, ayer estuve dando un tour por Toledo con un obispo que vino, que es de Burundi, un país que sufrió, bueno, una guerra civil brutal, con muchas muertes, muchas masacres. Bueno, el estado de la iglesia allí es increíblemente vivo, pero increíble. Claro, es muy difícil ver en qué lado, por ejemplo, Corea. En Corea hay ahora mismo un fenómeno cultural, casi podríamos decir.
que son conversiones, pero masivas al catolicismo. O sea, es una cosa que un país que prácticamente hace 50 años no era cristiano, ahora mismo, Corea del Norte, perdón, del Sur, Corea del Sur, pues es increíble. ¿Veis? O sea, que las situaciones son muy difíciles. Ahora, hablando de cambios. A ver, lo propio de la Iglesia, bueno, aquí por ejemplo tengo unas cuantas Biblias, es que es una institución que no puede cambiar. Y esto nos puede chocar ahora mismo un poquito. O sea, ¿cómo que no me puede cambiar? ¿Pero qué me estás contando? Pero se podrá adaptar a los tiempos. Wait. O sea, te explico. Mira, cuando pensamos en la política, los políticos venden un producto. Y Ujú. entonces, si ese producto lo compra la gente, de maravilla, voy al poder. Si no lo compra la gente porque me tiene que votar, tendré que cambiar e implementar mejores políticas. Yo, por ejemplo, soy un apasionado del fútbol, me encanta el Real Madrid, el juego tal, ¿no? Ahora, pues hay un Felicidades. debate enorme, ¿no? La forma en que jugó el Real Madrid, la forma en que jugó el Manchester City ayer las finales. Tú te adaptas. ¿Por qué? Porque tienes que ganar. Entonces, tienes que adaptar tu juego a ver de qué forma puedes, mediante la estrategia, que es un arte, conquistar al rival. Ahora, Ujú. ¿qué pasa con la Iglesia? O sea, lo que le pasa a la Iglesia es que se apoya en la ley natural. Entonces, la ley natural son valores que son inmutables y que son permanentes y que yo no puedo cambiar. Y que se apoya en la palabra divina, no en la palabra humana. O sea, yo puedo cambiar mi discurso, y a lo largo de la idea puedo evolucionar de ideas a lo largo de mi vida, ¿cómo no? O sea, me refiero porque soy humano. O sea, pero lo propio de la Iglesia es apoyarse en la palabra divina, que para nosotros es revelación de Dios, y eso yo no lo puedo cambiar, en el sentido de que yo, al revés, me tengo que adaptar a ello, y eso se llama conversión. ¿Veis? Ujú. Entonces, de alguna forma, la ley natural, me refiero, lo que era mal hace 2000 años, sigue siendo malo. Yo no puedo decir, no, hace 2000 años el asesinato estaba mal, pero ahora depende de las circunstancias, espérate, en algunos casos. No, mira, o sea, sigue estando mal. Es lo que nosotros llamamos en latín el intrinsice malum, es decir, las cosas que son intrínsecamente malas. ¿Pueden cambiar las formas? Hombre, sí. Y de hecho cambian, o sea, me refiero, en algunos países se pueden dar unas formas, unas expresiones que se dan en otras. Por ejemplo, yo el año pasado hice una cosa loca, me fui casi a la frontera con el Líbano y bajé a Jerusalén caminando a pie. Porque quería, bueno, tardé 20 días, tal, me lo pasé en grande. Bueno, pues conocí a judíos conversos al cristianismo y que, claro, pues celebraban la misa en hebreo, con unas formas propias, adaptando ciertas formas judías de orar. Bueno, bien, eso está bien, es decir, se puede adaptar, por ejemplo, pues yo tengo mi canal de YouTube, bien, digamos que ese tipo de adaptaciones que de alguna forma sirven para transmitir el mensaje y hacerlo más comprensible a la cultura donde tú te mueves es normal, pero tampoco es que suponga una adaptación así bestia, me refiero, todos somos hijos de nuestro tiempo y de nuestra época, entonces tenemos nuestra forma de expresar, pero claro, hay un contenido, hay un núcleo que es inmutable. Lo que pasa es que yo creo que a veces la gente no entiende bien lo que es la religión, piensa que es un poquito como un programa político. Hoy día, por desgracia, vivimos en una sociedad donde la política es invasiva y pervasiva, o sea, todo es política. Y eso es terrible, porque al final todo lo valoro conforme a ese fenómeno. Y claro, en la política sí, se cambian de ideas, se cambian de programas, pero claro, yo no puedo cambiar el evangelio. O sea, ¿en qué no lo Ujú. puedo cambiar? Entonces, no, pero es que hay menos gente que te va a comprar el producto. Pues lo siento, pero es que no lo puedo cambiar. O sea, es que es así, ¿no? Y hoy Ujú. día vivimos una sociedad pues como muy relativista. Entonces, relativista es difuminar un poquito las fronteras entre la verdad, la mentira, el bien y el mal, todo depende un poco del cristal con el que mires las cosas. Y claro, el problema de eso es que, bueno, desde el punto de vista filosófico se llama el pensamiento débil, ¿no? No mantengo posiciones firmes, objetivas, porque eso casi lo equiparo a la intransigencia. Pero yo no creo que sea intransigente, o sea, no sé, la planta que tengo aquí es verde, o sea, y es que es Ujú. verde, y el tiesto es naranja, y es naranja. Entonces, de alguna forma, claro, no sé si te respondo a la pregunta. Sí, sí, claro. Hay aspectos que, bueno, yo no sé hasta qué punto podríamos decir que son formales o que son esenciales cuando hablamos, por ejemplo, de la naturaleza, ¿no? Al final, pues, el que es creyente piensa que Dios ha creado en igualdad de condiciones al hombre y a la mujer, ¿no? Claro, cuando vemos que en la iglesia los sacerdotes que pueden impartir, bueno, los sacerdotes al final son hombres, quien puede impartir misa
es un hombre, a todos nos choca que en este sentido no se ha producido un cambio de, digamos, no sé si estrategia, si adaptación a los tiempos o qué, ¿no? Podríamos decir, bueno, es que los 12 apóstoles eran hombres. Pero claro, también si leemos el Evangelio vemos que a Jesús también le acompañan mujeres, incluso se llega a hacer referencia como que sufragan los gastos, ¿no? ¿Cómo ves esto tú? ¿Crees que vamos a ver sacerdotisas, mujeres sacerdotes? ¿O qué opinas de este asunto de la mujer en la iglesia? No, yo creo que es imposible. O sea, me explico, es imposible que pueda haber mujeres sacerdotes porque sencillamente eso forma parte de lo que antes te comentaba, lo que nosotros llamamos el depósito de la revelación, o cosas que nosotros no podemos cambiar porque son de institución lo que nosotros llamamos apostólica, es decir, desde el minuto cero de la iglesia. Y eso yo no lo puedo cambiar. O sea, tú has dicho bien cuando dices, bueno, puedes cambiar formas, puedes cambiar cosas que, bueno, pues ya está, antes las misas se decía en latín y ahora se dice en español o en inglés o en francés. Bien, vale, eso no afecta al depósito de la fe. Es decir, es algo accidental y el día de mañana se dirá en otra lengua. Pero claro, ahí hay una cuestión de base. Ahora, la pregunta es, ¿implica que el hecho de que una mujer no pueda ejercer una función en la iglesia es menos? Claro, eso es un planteamiento que yo creo que está equivocado. ¿Por qué? Porque la dignidad no la da la función o el trabajo que desempeñas. O sea, la dignidad es una cuestión ontológica. O sea, la dignidad brota del ser. La dignidad no brota de la función. O sea, por ejemplo, yo no puedo ser madre, por mucho que me empeñe. O sea, es que biológicamente es imposible que yo pueda gestar una vida en mí. Bueno, y eso no me hace inferior a una mujer. De hecho, o sea, es muy curioso, pero cuando tú estudias la revelación bíblica, por ejemplo, desde el propio Génesis, la importancia que se le da a la mujer en igualdad de condiciones al hombre es increíble. O sea, estudiando, por ejemplo, el libro del Génesis, descubres que el nombre de Dios es Yahvé, pero el nombre de Eva tiene las mismas consonantes que Yahvé, fruto de la dignidad que tiene la mujer. O sea, solo Yahvé crea el universo, solo Yahvé da vida, pero la palabra Eva viene de la misma raíz que es el verbo ser, porque de alguna forma la mujer es concreadora con Dios en el mundo de la creación, mientras que hombre, Adán, proviene de la tierra, Adamá en hebreo es tierra, con lo cual es impresionante que una palabra desde el punto de vista etimológico proceda de tierra, la otra palabra proceda de ser. Tú dices, bueno, pero eso son cuestiones así un poco accidentales para frikis de la filología. No, no, es como nosotros leemos la Biblia. O sea, es increíble. O, por ejemplo, la Biblia nos cuenta que evidentemente es un lenguaje simbólico y todo esto, ¿no? Pero Adán es creado de la tierra y formado, modelado de la tierra. Sin embargo, la mujer no es creada de la tierra. O sea, la mujer es modelada del hombre, lo cual indica una dignidad superior. O sea, de alguna forma, para el autor bíblico, cuando precisamente en la época en que se componen esos textos, en plena edad del bronce, o sea, en el Oriente Medio Antiguo, la mujer, por supuesto, ni figuraba ni era nada. O sea, te puedes imaginar, ¿no? O sea, el cristianismo en ese sentido sí que rompió barreras. La sociedad romana era una sociedad profundísimamente patriarcal, donde el pater familias hacía y deshacía. De ninguna forma lo fue la sociedad cristiana. O sea, en Ujú. España durante siglos, por mucho que ahora desde determinados planteamientos se diga lo contrario, quien manda es un matriarcado. O sea, pero a tal punto. O sea, no, pero es que estábamos en una sociedad heteropatriarcal. O sea, ¿pero qué me estás contando? Por ejemplo, los cristianos, quien es la reina de los cielos es la Virgen María. O sea, ninguna persona humana se le tributa el honor que a la Virgen María. Nosotros decimos que a ella le debemos un culto de hiperdulía. O sea, el culto de hiperdulía literalmente en griego significa de veneración especial, por encima de lo cual está simplemente la latría, es decir, la adoración a Dios. O sea, es increíble. Por ejemplo, la misma frase que pronuncia Adán cuando es creada Eva, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. ¿Qué significa esa expresión en el lenguaje bíblico? Igualdad de dignidad. O sea, esta persona no es menos que yo, es exactamente igual que yo.
De hecho, utiliza la Biblia una expresión que es ayuda adecuada y en griego se dice etzer nekdo. Nekdo significa, viene literalmente de vista, o sea, alguien que no está por debajo de mí, sino que está a la altura de mi vista, está a mi altura de dignidad. Por ejemplo, de la mujer se dice en la Biblia que es creada como tselem, imagen de Dios. O sea, esto son palabras muy bestias y que no encuentras absolutamente en ningún texto religioso del Oriente Medio antiguo. O Sí, sea, es verdad, ¿no? Tal y como lo cuentas, evidentemente queda fuera de dudas que por parte del cristianismo, por parte de la Iglesia, hay una absoluta igualdad, una comparación a la divinidad de la propia mujer, ¿no? No obstante, es complicado de entender, ¿no? Porque es verdad que hablamos de una religión, que no estamos hablando de un partido político, ¿no? Pero yo creo que para el común de la sociedad, no quiero que suene raro, ¿no? Lo que estoy diciendo, ¿no? Pero no, 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 supongamos te que entiendo. en un país, ¿no? Pues oye, hay una tradición de que el presidente del gobierno siempre ha sido hombre porque da confianza, porque políticamente, pues yo qué sé, le hemos investido de tal cariz, ¿no? Eh, y la mujer no puede, aunque sea en la Constitución o en la ley, pues en absoluta igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, por eso a mí personalmente, ¿no? Siempre se me ha hecho complicado, porque el origen padre podríamos decir que es, no, es que son sacerdotes hombres porque los 12 apóstoles eran hombres. O ¿sabemos cuál es el origen de que el sacerdote hacía masculino? No, efectivamente, siempre en la Iglesia Apostólica las mujeres tuvieron una grandísima estima, como bien decías. O sea, de hecho conocemos que algunas de las grandes evangelizadoras de la Iglesia antigua eran mujeres. El otro día leyendo los escritos de Tácito, de los Anales, se nos dice que la mujer del general que conquistó Britania para el emperador Tiberio se convierte al cristianismo y empieza a hacer de alguna forma apostolado, entre comillas, entre la nobleza romana. Y sabemos que gran parte de las primeras comunidades estaban sobre todo llenas de mujeres, a las cuales se les permitía asistir al culto con los hombres. Cuidado. Porque a veces se dice, no, pero es que en las comunidades paulinas, San Pablo dice que si acaso era... O sea, San Pablo habla de las mujeres porque las mujeres rezaban con los hombres y estaban en la misma comunidad de los hombres. Cosa que en el mundo antiguo no pasaba ni a nivel pagano, es decir, ni a nivel romano, ni a nivel judío, donde rezaban aparte. Con lo cual, aquí sí que se ve que desde el origen hay una igualdad. De ahí que sorprenda todavía muchísimo más el hecho de que de forma constante el sacerdocio se reservara para los hombres y se considere que no es algo como accidental, sino esencial. Precisamente por eso, o sea, precisamente porque en la iglesia antigua el prejuicio acerca de las mujeres, que existían reservas en otros ámbitos, en el cristianismo no se tienen. Por ejemplo, en el siglo primero el testimonio de las mujeres no era creíble en un juicio. Y sin embargo Jesús nombra como testigos primeros de su resurrección solo a mujeres. Lo cual dices, mira, o de verdad Jesús resucitó, o si un tío se hubiera inventado el Evangelio, no se le ocurre jamás en el siglo primero decir que las primeras que vieron a Jesús resucitado y fueron transmitiendo su mensaje eran mujeres. O sea, porque es que eso en el siglo primero es como, tío, ¿qué te has fumado? O sea, es que no podemos hacer caso a ese testimonio, ¿sabes? Con lo cual sorprende mucho más que la Iglesia en ese sentido mantuviera siempre la praxis de ordenar varones. Pero además, no cualquier tipo de varón, que aquí entra otro tema, sino varones que hayan recibido el carisma del celibato, lo cual todavía restringe todavía más. Pero claro, la cuestión es, ¿un sacerdote en la iglesia es más importante que una mujer o que un fiel? Eso es mentira. O sea, tenemos la mentalidad del mundo, que es piramidal. En la política, un presidente es más que un ministro más que un consejero más que, o en el ejército, o lo que sea. Pero es que en la iglesia no es así. O sea, en la iglesia es más el que más unido esté a Dios. Y un sacerdote, yo por ejemplo, puedo estar mucho más lejos de Dios que cualquier persona sencilla, pongamos, una mujer que va a misa, pero que tiene una gran pureza de alma. O sea, es que en el reino de los cielos las cosas no se miden por la forma en que las vemos en la tierra. Entonces, ¿una mujer sería más o tendría más privilegios?
si pudiera optar al sacerdocio, yo creo que cada uno en la iglesia tenemos nuestra función. O sea, y no sería más simplemente por ser sacerdotes, es que en la iglesia somos lo que somos delante de Dios, no delante de los demás. O sea, yo puedo ser a los ojos de Dios la persona más indigna del mundo, Ujú, mientras que otra persona, yo que sé, que sencillamente va a misa y no tiene ningún cargo de liderazgo o algo así por el estilo, es más. De hecho, fijaos, en la propia iglesia tenemos santas como Santa Catalina de Siena, que se colocó delante del Papa, le cantó las 40 siendo mujer, porque, bueno, en aquella época la institución del papado no es que pasara por sus mejores momentos, y fue la encargada de reformar la iglesia. Y tú dices, pero era una mujer. Sí, da igual. O sea, una mujer, la beata Ana Jesús de Ágreda, era la consejera de Felipe III. ujú, Una mujer, Santa Teresa de Jesús, el rey Felipe II le consultaba cosas. Da igual. O sea, ¿por qué? Porque ellos intuían que eran gente que estaba cerquísima de Dios, por la profundidad de su vida espiritual y mística. Y eso les hacía grandes. Y les ujú, consultaban a ellas y no a un cura y a un obispo. ¿Por ujú, qué? O sea, la reina Isabel la Católica consultaba de forma pues muy recurrente a Beatriz de Silva, una de sus damas de corte, o sea, que era una chica guapísima, según cuentan las crónicas de aquella época, o sea, que era una chica que estaba cerquísima de Dios, con una vida espiritual enorme, y a ella le consultaba las cuestiones de gobierno, y tú dices, pero ¿y no había obispos, y no había curas, y no había... Sí, muchísimos, pero es que eso no te hace más. O ujú, sea, es que en el fondo yo creo que vemos las cosas un poco a veces equiparando iglesia, institución política al uso, y es que eso, y luego además nosotros hablamos siempre de la diversidad de funciones, o sea, ¿qué es más, la mano o el pie? ujú, Pues es que la mano no puede ser pie ni el pie puede ser mano, y cada uno realiza su función. O sea, esto ya lo decía San Pablo, o sea, todos formamos un cuerpo en la iglesia y ese cuerpo necesita cabeza, necesita ojos, necesita lengua, necesita manos. La cabeza es Cristo, que nos lleva a todos, y cada uno cumple una función. Y en ese sentido, no sé, vamos, cualquiera de mis compañeros sacerdotes de mi generación, decirle que si él se cree más de alguna forma por ser sacerdote y llevar alguna función de liderazgo, vamos, 0,0. Y luego, no sé, por ejemplo, yo he tenido muchos cargos, ¿no? A lo largo de mi vida, que vas pasando por muchos destinos pastorales. O sea, realmente en la iglesia funciones de liderazgo que ocupen las mujeres, es que en mi parroquia los encargados prácticamente de llevar todo, hombre, sí que es verdad que había hombres, pero muchísimos, bueno, también el grupo de jóvenes, pues es que la mayoría eran chicas las encargadas de coordinar todo, llevar todo, planificar todo, hasta tal punto que planificaban ellas y yo hacía lo que ellas me decían. O ujú, sea, que es que, no sé, cualquiera que ve la iglesia desde fuera puede tener esa sensación, pero el que ve la iglesia desde dentro descubre un rollo muy parecido al de una familia. ujú, O sea, desde fuera parece institución antipática, con lo que la palabra institución hoy día sugiere que ya tenemos recelo, pero cuando estás dentro, o sea, dices, esto es una familia. O sea, un montón de gente que yo he podido acompañar para acercarse a Dios a través de la iglesia, cuando, o sea, fíjate, descubren a Dios y no les sorprende tanto muchas veces como descubrir el auténtico rostro de la iglesia, que dicen, pues si la iglesia es una madre. O sea, si todo lo que yo pensaba antes, lo que creía antes, dices, si es que estoy aquí, joder, y es que es como una familia, es que ¿cómo os queréis? Es que aquí en el barrio ni nos saludamos ni nos hablamos y aquí estamos pendientes unos de otros. Digo, joder, si es que esto es la iglesia, ¿sabes? Pero claro, por desgracia muchas veces desde fuera, ¡buf! Desde fuera las cosas se ven de otra manera. ujú. Pero Bueno, ahorita a ti te habrá pasado igual con los viajes. O sea, desde sí. fuera tú aprecias una cultura, un país como, ¿cómo me voy a meter yo ahí? Y cuando estás dentro dices, oh, pues qué gozada. Claro, es que las cosas desde dentro son distintas, De distintas. hecho, se le llama la Santa Madre Iglesia, no se le llama el Santo Padre, Ah, sí. ¿no? Ahí tenemos una de las razones. Y es verdad, lo has comentado. Si la primera aparición de Cristo es ante María Magdalena, si son mujeres las que testifican en un primer lugar, cuando estamos hablando de una época donde el valor testimonial de una mujer en juicio era cero, no se permitía directamente, evidentemente hay algo ahí que decir, ¿no? Y a mayor Oh, total. abundamiento. Has hablado de la propia historia de Sor María Jesús de Ágreda, ¿no? Bueno, una de las historias más maravillosas que hemos contado alguna vez en el canal, allí desde Ágreda, casi postrándonos ante el cadáver de Sor María Jesús de Ágreda, que es una historia maravillosa. Claro,
Has hablado del celibato, ¿no? Que creo que es otro de esos temas que a todos nos llama mucho la atención, ¿no? Y especialmente, claro, yo lo veo mucho contigo, por ejemplo, porque tenemos la misma edad, ¿no? Al final, aunque hemos tenido vidas distintas, pero al final los impulsos biológicos de cada ser humano deben de ser más o menos semejantes, ¿no? Y yo siempre me pregunto, oye, pues, un cura de mi edad o más joven, ¿cómo lo hace? O sea, Eso eh, es. es una necesidad que no surge dentro del sacerdote o cómo se controla eso. Cuento. Además, este tema personalmente es de los que a mí como más me gusta. O sea, mira, yo creo que la necesidad más grande, bueno, al margen de todas las teorías de Freud, que son como un poquito pansexualistas, que de Ujú. alguna forma es el arquitecto de nuestra cultura. Entonces, parece que si uno renuncia al ejercicio de la sexualidad, no puede vivir. Y tú dices, ¿de verdad, tío? O sea, basta leer algunos psicoanalistas como Viktor Frankl, por ejemplo, que tiene un libro precioso que se llama El hombre en busca de destino, donde él lo que hace, en busca de sentido, En perdón, lo que sentido. hace de Ujú. alguna forma es echar por tierra las tesis de su maestro, ¿no? De Freud, para el cual el impulso básico y vital que hay en el hombre es el impulso de la sexualidad. No es cierto. Mira, lo que más realiza el corazón es amar. O sea, el hombre ha sido creado para amar y entrar en comunión con otras personas. O sea, y la sexualidad es parte de esa comunión. O sea, cuando uno entra en comunión con otra persona, por ejemplo, un chico con una chica, esa comunión se da a todos los niveles, es decir, a nivel físico, y ahí puedes hablar de la sexualidad, pero es que la sexualidad también es una comunión a nivel psicológico y Ujú. hasta a nivel espiritual, es decir, es una comunión a todos los niveles. Y el hombre ha sido creado para la comunión, de tal forma que a lo que no puedes renunciar jamás es al amor. Otra cosa distinta es la sexualidad, pero jamás al amor. ¿Por qué? Pues porque nosotros encontramos precisamente en el amor la clave de nuestra propia existencia. Claro, ¿qué es lo que pasa? A ver, nosotros, los católicos latinos, esto no es toda la iglesia, católicos latinos, desde siempre se ha escogido, porque los católicos orientales hacen otra cosa, ¿no? Se ha escogido para el sacerdocio gente que haya recibido el carisma del celibato. ¿Qué es el carisma? Un don de Dios. Claro, o sea, yo no entiendo el celibato. Claro, si es que es un don de Dios. O sea, un don de Dios el poder vivir de esta manera. ¿Y qué significa? Que cuando tú amas a Dios, aquella persona que ha podido recibir el carisma del celibato, ama a Dios con todo el corazón. Me explico. Un chico quiere una chica y no le dice, mira, te quiero mucho al 80%. O sea, pues te da un tortazo a la chica y tú dices, pero que te quiero mucho al 80%. Bueno, pues al 90%, que eso es una barbaridad. No. O sea, toda una persona o la amas al 100% o no la amas. ¿Por qué? Porque el amor tiene una característica que es que tiene que englobar la totalidad del corazón. O sea, una persona hay que amarla con un corazón indiviso. No, mira, yo amo mi trabajo un 30%, un 33%, a mí otro 33% y a ti otro 33%. Mira qué bien dividido está el pastel. Pues no, o me amas al 100% o no me amas. Entonces, ¿qué significa el carisma del celibato? Que yo quiero amar a Dios con todo mi corazón y con un amor que yo no podría compartir con nadie, ¿sabes? Lo que yo siento por él no lo puedo compartir absolutamente por nadie. Y tú, claro, aquí ya hay varias cosas. Dios es una idea, pues mira, tú por una idea no sacrificas tu vida. O sea, tu vida al decir, no me caso, no formo una familia, pero es que para mí Dios es alguien real y por una persona real ya cambia la cosa. Claro, yo no es que no me deje la iglesia por una ley no casarme, es que no puedo. O sea, no puedo porque yo, que me gustan las chicas, es decir, si eso no hay ningún problema, es decir, la biología, la naturaleza permanece intacta. O sea, pero yo no podría amar a una chica como una chica se merece. O sea, porque yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda alma, con todo mi ser, y es que es el único horizonte de mi vida de principio a fin. O sea, eso es lo propio del carisma del celibato que en la iglesia empieza con los propios apóstoles, por ejemplo, el propio San Pablo, muchos de ellos. Ahora, ¿qué hace la Iglesia oriental, los ortodoxos, los católicos orientales? La práctica no es tan distinta de la nuestra, en el sentido de que se puede ordenar sacerdote alguien que ya está casado. ¿M? Alguien que ya está casado se puede ordenar sacerdote, pero
Si alguien se ordena sacerdote antes de casarse, ya no se puede casar. ¿Por Ya. qué? Porque de fondo está un poquito la misma idea. O sea, de fondo está la idea de que entregarte a Dios requiere la consagración total del corazón. O sea, para nosotros es impensable la bigamia en nuestra cultura occidental. ¿Por qué? Porque es cristiana. Entonces, Ujú. cuando tú amas a una persona, la amas con las características que yo te he dicho, con un corazón indiviso. No, pero ¿por qué no puedo tener dos mujeres y las voy a querer muchísimo a las dos? No, pero es que eso es impensable. ¿Por qué? Porque tenemos en la idea el concepto cristiano de amor, que es así como lo formula la Biblia. O sea, yo solo puedo amar a una persona y puedo quererla con todo el corazón y esa persona me llena a mí el corazón y ahí no puede entrar más gente, porque donde entra más gente, donde hay un amor compartido, ya el amor se ha instrumentalizado y eso ya no es amor, es otra cosa, que puede ser muy bonita, pero es otra cosa. Entonces, un poquito eso me pasa a mí. O sea, yo he podido experimentar tentaciones. Bueno, pues como cualquier joven. O sea, ya está. Yo digo que no me gustan todas las chicas, solo las guapas, evidentemente. Ahora, tanto como que eso sea un impulso irrefrenable, que es que, madre mía, me muero. No, la verdad, ni muchísimo menos. ¿Por qué? Porque al final lo que llena la vida no es la sexualidad, o sea, lo que lleva la vida totalmente es el amor. Y claro, ese amor que uno recibe de Dios, o sea, yo personalmente, buah, o sea, si a mí me dijera mañana la iglesia, te puedes casar, yo diría, es que no puedo. O sea, sí es que no puedo. O sea, lo que yo siento por Dios, que no sé, antes pues he estado rezando, me voy a mi iglesia, apago las luces, me quedo mirando el sagrario. O sea, lo que yo siento cuando leo la Biblia es que me está hablando a mí, o sea, es que le quiero, es que quiero ser suyo para siempre. Es que yo no lo puedo sentir por nadie de carne y hueso. O Ujú. sea, es que matemática, metafísica, física, psicológica, espiritualmente, como lo quieras llamar, o sea, es que no podría. Y eso Ujú. es lo propio de recibir lo que nosotros llamamos el carisma del celibato, que deja intactas las inclinaciones, como bien explicabas. Pero claro, o sea, no sé si lo he explicado bien Sí, o sí, no, no lo sé. perfecto, perfecto. Ha quedado clarísimo. Sí, De hecho, yo, por ejemplo, ujú, sí, sí, perdón. nada, nada, sigue, sigue, Luis. No, de hecho, la pregunta que me venía a la cabeza es, pues efectivamente, o sea, en el caso de Valentín está el amor que tiene a Dios, que no cabe más amor para repartir, por ejemplo, pues para una mujer, porque no lo necesita, porque lo que necesita es dar ese amor a Dios, ¿no? Y queda claro. Claro, imagino que, evidentemente, aunque el carisma del celibato es algo que debería de ser común en todos los sacerdotes, entre tantos sacerdotes, pues no siempre se da con la misma intensidad, ¿no? Lo cual, pues, tal vez ha sido una de las causas pues, que ha provocado, bueno, pues, o que sacerdotes directamente abandonen el sacerdocio, o, bueno, pues esas historias desagradables que hemos escuchado en los últimos años y que han sido perseguidas por parte del propio Papa, ¿no? Eh, ¿Tú crees que está bien la cosa como está? ¿O tal vez el celibato debería de ser algo, o el matrimonio debería de ser algo opcional para los sacerdotes y no obligado como es hasta ahora, al menos en la parte occidental? Hombre, fíjate, te voy a decir una cosa que te sorprende muchísimo, pero que yo la veo diariamente en los chicos que están aquí en el seminario. ¿Ah? Si tú les preguntas uno por uno a los 120 que estudian en esta casa y 80 que viven aquí, si ellos les dejasen casarse, si se casarían, yo estoy convencido de que los 120 te dicen que no. O sea, es que es tan difícil de explicar lo que se siente cuando tú estás enamorado de Dios. O sea, es como si tú quieres a una chica a full HD y te dicen, oye, ¿y por qué no te echas otra novia a la vez? Dice, que es imposible. O sea, pero imposible, imposible. Claro, ¿puede haber alguien que viva mal el celibato? Toma. Pues igual que puede haber matrimonios que lo ideal sería que se casaran con un amor total y la cosa puede terminar pues de cualquier forma, hasta desagradablemente con abusos o historias un poco truculentas de... Claro, evidentemente, si esto no se vive, o sea, ¿por qué? Porque el amor no es algo que tú tengas, sino que tienes que alimentar todos los días, o sea, es un fuego, pero tienes que echar leña todos los días. Si yo dejo de rezar, dejo de hacer mi lectura espiritual, de subrayar mi Biblia, que tengo aquí 80 Biblias, porque soy un friki del hebreo, el arameo, todo esto y los subrayo y tal. Claro, pues al final ese amor se va muriendo si yo no paso horas con Dios. Entonces yo estoy convencido de que aquí, por lo menos, a todos los que... Es más, es que muchos chicos, que esto también me sorprende que te los dicen,
antes de alguna forma notar la llamada al sacerdocio, sí que notaban antes esta llamada al celibato. O sea, me explico. Típico chico que va a sus oraciones de jacuna o adoraciones al Santísimo y siente que estando delante de Dios en la Eucaristía, o sea, el corazón le bota y que quiere entregarle su vida a Dios y todavía no tiene claro que quiere ser cura, pero ya está notando como una llamada irrefrenable a pertenecerle únicamente a él. O sea, esto es curiosísimo que en la mayor parte de los casos antes notan una llamada de consagrarse exclusivamente a Dios que incluso al propio sacerdocio. O sea, Ujú, ¿hasta qué punto esto, claro, podría ser de otra manera? ¿No? Es decir, la Iglesia católica latina podría tomar el ejemplo de o sea, el ejemplo, la práctica de las iglesias católicas orientales. Hombre, por poder sí. Eh, ¿De ello qué se derivaría? No lo sé. O sea, nosotros nuestra práctica siempre ha sido esa, y ujú, realmente cualquiera de los chicos que entra por la puerta del seminario está feliz. De hecho, decimos siempre, y esto también igual, o sea, es constante, porque en las tutorías lo damos un montonazo, que la parte más bonita que a ellos les entusiasma del sacerdocio no es que puedes hacer muchas cosas, que ayudas a la gente, en fin, que todo eso está muy bien y se hace y se te va la vida en ello, ¿no? Pero que lo que más les encanta de ser sacerdote es poder celebrar la misa y poder hacer todos los días oración en su iglesia de forma prolongada delante del Santísimo. Y dices que eso para mí es lo más bonito, lo que nosotros llamamos la vida de alianza, como un matrimonio, esponsal con Cristo. O sea, eso es, yo creo que de mis 14 años de cura, lo que más me gusta y lo que yo veo que más le gusta a estos chicos. O sea, con lo cual se demuestra hasta qué punto para nosotros eso es algo irrenunciable. Lo mismo que desde fuera tú dicen, pero ¿y por qué eso es así? Te están obligando, te están imponiendo, te están... Que no, joder, que soy la persona más feliz del mundo, pero más ujú, feliz es más feliz. O sea, puedo exportar felicidad. Y la clave es esa. O sea, la clave es esa. Yo no sería más feliz casándome, ni mucho ujú, menos, pero ni mucho menos. O sea, ¿por qué? Porque esa necesidad es que la tengo cubierta, requete cubierta. O sea, yo tengo el amor de Dios, que es como un manantial que está brotando agua a punta pala de una montaña. Tú figúrate. Y tú me estás diciendo, o cualquiera que me diga, es si necesito este vaso de agua. Y tú, que no, que tengo un manantial que me está brotando. O sea, que es que tengo amor para ducharme con agua potable, lo que me dé la gana y fregar el suelo con ella. No, no, pero ¿quieres el agua de este vaso? Que te olvides. O sea, no sé, algo así un poco. ha quedado No claro. sé. Sí, sí, no, Es no, que soy muy fantástico. pesado. Ya, Soy cura, soy pesado. hay una pregunta que me gustaría hacerte a ti y a todos los aventureros que ahora mismo nos están viendo, que es como muy representativa, ¿no? Y es, ¿cuál es la imagen que todos tenemos de Dios? ¿O cómo es Dios? ¿Cómo nos imaginamos a Ah, Dios? ¿No? Claro, la gran mayoría, pues directamente porque el propio nombre es un nombre masculino y por nuestra iconografía, pues nos imaginaríamos, pues eso, un señor muy mayor, con unas barbas blancas, tal, una especie de Zeus, pero sin el rayo, sin el trueno, ¿no? Sin el rayo. y del Real Madrid. Es broma, Seguramente. broma, broma. Eh, ¿Cómo tú te imaginas a Dios? Cuando tú sientes ese amor o piensas en esa imagen, porque al final los seres humanos somos muy visuales, ¿a tu cabeza llega una imagen masculina, una imagen femenina o una imagen ambigua como el propio egipcio Hapi, ¿no? Que es medio hombre, medio mujer? ¿Qué hay en tu cabeza cuando imaginas a Dios? Sí, mira, te cuento. O sea, Dios, nosotros los cristianos, porque bueno, la Biblia aparece infinidad de veces, creemos en un único Dios, algo que es racional, pero que es Trinidad de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Evidentemente, Dios es inmaterial. O sea, la diferencia en el sexo, hombre, mujer, o sea, es una diferencia que afecta a los seres vivos, y no todos, de este planeta. Evidentemente, Dios es creador. La diferenciación sexual está en orden a la reproducción. Evidentemente, Dios no necesita reproducirse. Entonces, cualquier proyección que uno haga a Dios acerca de las categorías varón-mujer, o sea, yo hay veces que o sea, te prometo, o sea, que me llevan los demonios
porque como me gusta mucho la filología, no, pero espérate, Dios será hombre, será mujer, porque la palabra Elohim es masculina en hebreo. O sea, en hebreo existen los géneros gramaticales igual que en español. Por ejemplo, mesa. Mesa es femenino, ya, pero es femenino, pero es un género gramatical. La mesa no es una chica. Yo qué sé, ordenador es masculino, sí, pero es un género gramatical. El ordenador no es un chico. Entonces, en hebreo pasa lo mismo, ¿no? Y dicen ruach, espíritu, el Espíritu Santo. Pero es que ruach en hebreo es femenino. Entonces, el Espíritu Santo es femenino y tú, tío, o sea, pero ¿cómo Dios va a ser hombre o va a ser mujer? Es que es imposible. O sea, es Ujú, que va en la esencia y en la definición de Dios. Está fuera, más allá de nuestra diferenciación sexual. Eso es evidente. ujú. Eso es evidente. Entonces, no te lo puedes imaginar así. Claro. Otra cosa es que nosotros, los cristianos, creemos que por amor a nosotros Dios se hace hombre. El arcángel Gabriel aparece a la Virgen María y le dice que dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús. Entonces, efectivamente, Jesús se encarna y ya una vez que se encarna, evidentemente tiene que haber o es hombre o es mujer. Entonces, en este caso, nosotros tenemos las representaciones de los iconos, de las imágenes, que a mí personalmente la que más me gusta para imaginarme es el corazón de Jesús. Para nosotros el signo de amor en nuestra cultura es un corazón. Tú quieres mucho a una persona y no le dices, te quiero con toda mi rodilla, no, no, te quiero con todo mi codo, no, no, te quiero con toda mi mano, no, te quiero con todo mi corazón. Entonces, para nosotros siempre el corazón de Jesús, que está en todas las parroquias, en todas las iglesias, expresa muy bien lo que Dios siente por ti, que es como un amor desbordante, ¿no? Ahora, ¿te puedes imaginar así a Dios? Bueno, pues evidentemente Dios está más allá de, pero de alguna forma en el rostro de Jesús veo la mirada de Dios que me quiere, que me ama, ya está. La Virgen María, en cuanto madre de Dios, porque es madre de Jesús, que es Dios encarnado, bueno, pues es una mujer, claro, evidentemente, es decir, en el mundo de las criaturas, o eres hombre o eres mujer, en el mundo de Dios, en el mundo de la divinidad no puede haber diferenciación de, Ujú. de sexos, evidentemente. Claro, claro. Mm. Antes, Entonces, a veces un poco la imagen infantil, ¿no? O sí, sí, imaginarte a sí. Dios con barba. Bueno, bien, porque te lo tienes que imaginar de alguna forma y nuestras Ujú. categorías se rompen, se estrellan. Entonces tienes que imaginarte de alguna manera. Pero bueno, no deja de ser un poquito. A veces en algunas pelis lo colocan como un niño, ahora se lleva Sí, mucho, Dios sí, como sí, un sí. niño porque representa la inocencia. Es bonito, la simplicidad, Dios es simple, es sencillo, no es complicado como nosotros. No sé, bueno, yo qué sé, ¿sabes? No, de hecho, me gustó mucho esa representación en la película de Exodus, ¿no? De la zarza ardiente Mm, y que habla a través de un niño, ¿no? Que al final está mm, representando ahí a ese Yahvé. Antes estábamos hablando de, o he hecho una pinceladita de un tema que tenía ganas de sacar, ¿no? Que es el tema de la Iglesia y la opinión extraterrestre al efecto, ¿no? Claro, Ah, tenemos la espécula vaticana, ¿no? Encargada de realizar este tipo de debates teológicos. Por ejemplo, si Jesucristo se encarnó como un hombre para venir al planeta Tierra a liberarnos del pecado original y se sacrificó por todos nuestros pecados, pues a través de las torturas a las que se vio sometido. La pregunta que nos podemos hacer es, bueno, el universo es creado por Dios. Hay más planetas donde, bueno, probablemente, dice la ciencia, que habrá vida en otros planetas o podría haber vida en otros planetas. ¿Eso significa que si hubiese vida inteligente, ese, pues, Dios podría haber encarnado a su Hijo Jesucristo en otro tipo de entidad extraterrestre, por ejemplo, y haber hecho algo parecido en otro planeta? Este tipo de debates de la relación entre la divinidad y la creación de otras especies en otros planetas se mantienen en el seno de la Iglesia o es un tema en el que se prefiere no mirar? Un inciso aventurero. Cada documental de desafío viajero supone muchas horas de esfuerzo y de trabajo para traeros buenas historias. Si crees que merezco tu apoyo y te está gustando el vídeo, suscríbete al canal, hazme un comentario y comparte el vídeo. De esta forma me ayudarás enormemente. se mantienen en el seno de la iglesia desde hace siglos. O sea, lo vas a flipar, pero bueno, yo soy profesor y tengo 21 horas de clase a la semana, una locura, y entonces leo mucho, leo mucho. Y el otro día, leyendo unas lecciones que dio Santo Tomás de Aquino en el ¿Mm? siglo XIII, agárrate, en la Universidad de la Sorbona de París, decía que en Jesucristo había gracia, gracia es ese don de Dios que nos salva, vida sobrenatural,
para salvar este mundo y otros mundos en el caso de lo que los hubiera. O sea, fíjate lo que dice Santo Tomás, ¿no? O sea, ya en el siglo XIII, para salvar este mundo y otros mundos en el caso de que los hubiera o existieran. Esto lo tiene en el comentario al Evangelio de San Juan. Claro, Dios es creador y la creación es enorme. O sea, hoy día conocemos las cifras, el tamaño del universo, que es increíble. A mí me gusta mucho hablar con un profesor que tenemos aquí, don Luis Gaona Fraga, que estudió física en la Universidad de Harvard, conoce todas las teorías del cosmos, tal, una locura, ¿no? Y entonces este hombre es sacerdote y profesor de filosofía de la naturaleza y de la ciencia, aquí en nuestro instituto teológico. ¡Buah! O sea, te mueres hablando con él. Y el día de la cena de Navidad nos íbamos a hablar de esto, de los extraterrestres. ¿Puede haberlos? A ver, no es nada sencillo, o sea, en el sentido de que la ciencia hasta ahora no ha descubierto, no vayamos a decir vida inteligente, ni siquiera vida, al menos en nuestro entorno más cercano. Podría haberla, podría. Ahora, ¿puede haber vida inteligente más allá en el universo? Nada se opone a la fe en este sentido, o sea, me refiero, puede haberla, ¿por qué no? O sea, me refiero que la creación, y esto lo decían los filósofos y teólogos clásicos del siglo XIII, precisamente porque Dios es infinito, la creación, que es algo finito, no puede nunca agotar ni la omnipotencia, ni la sabiduría, ni la bondad de Dios. Con lo cual puede hacer más cosas. Con lo cual puede haber vida en otros lugares del universo. O sea, efectivamente. Y entonces, esa vida, en el sentido de que Jesucristo se ha hecho hombre y se ha encarnado por nosotros. Claro, ¿podría darse en otro lado? Bueno, ya es un poquito como el cuento de la lechera, ¿no? O sea, en caso de que hubiera vida, en caso de que esta vida hubiera inteligente, en caso de que esta humanidad o vida inteligente fuera una vida caída porque ha perdido su comunión con Dios, ¿podría ser restaurada esta comunión con Dios mediante una iniciativa divina que podría ser la encarnación o podría ser otra? Bueno, o sea, no lo sabemos. ¿Por qué? Pues porque la teología se ampara en el dato revelado de la Escritura y de nuestra razón, pensando acerca de Dios. Entonces, lo otro no lo sabemos. Ahora, nada se opone, me refiero, porque a veces no, pero si hubiera vida inteligente, eso estaría en contra de la Biblia. Pero ¿y por qué va a estar en contra de la Biblia? La Biblia nos revela eso, pero tampoco dice que no pueda existir. No lo revela sencillamente porque la Biblia, digamos que es minimalista, te revela aquellas verdades necesarias para tu propia salvación, pero la Biblia no revela verdades de orden natural, por ejemplo, de leyes físicas, que el hombre, con el esfuerzo de la ciencia y el paso de los siglos, puede descubrir por sí mismo. No, Dios nos revela verdades sobrenaturales que no por mucho pensar nosotros llegaríamos a ellas, ¿veis? Entonces, ese tipo de verdades son las que nos revela. Ahora, verdades naturales que se pueden llegar a conocer por la ciencia, la observación, incluso una hipotética vida inteligente, bueno, no hay problema, no hay problema de verdad. Bueno, es un debate interesantísimo. La verdad es que Pero vamos, dudo que otro sacerdote te responda de otra forma, porque en teología este debate, ya te digo, o sea, no es algo nuevo, lo encuentras en los clásicos y, bueno, incluso en los filósofos del siglo de oro español, la escuela de Salamanca, Francisco de Vitoria y todos estos grandes, también se lo plantearon, a ver, de forma distinta, pero de alguna forma el descubrimiento de América supuso el descubrimiento de un nuevo mundo. Claro, sí, vale, en este planeta, pero un nuevo mundo. Entonces, Jesucristo ha muerto por esas personas que hemos descubierto tienen alma, y todo eso llevó en tratados teológicos del siglo XVI a formularse preguntas bastante parecidas a las que ahora nos formulamos acerca de qué pasaría con otro planeta. Pero en el fondo es la misma, en el fondo es la misma. Bueno, pues un tema que a mí me apasiona, ¿no? Y poder hablar de esto con un sacerdote directamente me parece maravilloso, me parece fantástico. Es verdad, ¿no? Comentas que en este sentido probablemente hay consenso entre todos los sacerdotes, ¿no? A la hora de explicar qué ocurriría en este caso. Pero es cierto también que en los últimos años, a los que, pues bueno, leemos de vez en cuando, ¿no? Nos viene la situación actual de la Iglesia como una situación de confrontación papal. Y me explico. Por un lado,
parece que lo que sondea es que habría una parte de la Iglesia que estaría a favor del actual Papa, del Papa Francisco. Vemos que tiene una serie de ideas pues, más aperturistas. Vemos que, pues, por ejemplo, con los divorciados, con los homosexuales, pues bueno, él siempre parece que dice esto de, bueno, ¿quién soy yo, no? Pues para juzgar si pueden pertenecer o no pueden pertenecer a la Iglesia. Es decir, vemos que hay como una mayor apertura, pero por otra parte, nos da la sensación también cuando leemos este tipo pues de ensayos que existe otro grupo, que vemos, por ejemplo, más conservador, pues Tarcísio Bertone, el antiguo secretario de Estado del Vaticano, etcétera, que abogan tal vez por lo contrario y por ese conservadurismo de la tradición católica, digamos, de toda la vida, ¿no? ¿Cómo ves esto? ¿Esto realmente existe? ¿Hay dos bandos enfrentados en la Iglesia? ¿Tú que estás dentro, crees que esto es algo real o hay unidad absoluta, digamos? A ver, sinceramente, efectivamente, desde fuera puede parecer una cosa, desde dentro es otra. Mira, puede haber cuestión de formas. Ujú, O sea, cuestión de formas de que haya gente como, no sé, o sea, el Papa Francisco, ¿qué es lo que pasa? A mi modo de ver. Bueno, él es una persona que viene del mundo latinoamericano o hispanoamericano. Entonces, el talante, la forma de hablar, la forma de ser es muy distinta a la de un papa alemán. ujú, Pero no te vayas a los papas. Tú háblame de un político alemán y de un político argentino. ujú, La forma de expresarse, o sea, a veces se utiliza pues mucho la hipérbole, un lenguaje mucho más cercano, los gestos. Luego el Papa Francisco habla mucho como con eslogans, a la manera de tweets. El Papa Benedicto, el pobre hombre, le costaba un poquito más todo lo que es el lenguaje gestual. Es decir, yo quiero, o sea, creo que es más una cuestión, por decirlo de alguna forma, de talante, no quiero emplear la palabra postureo, ¿no? Pero como más cultural. O ujú, sea, porque luego en realidad, ¿por qué se rige un cristiano? Por el catecismo de la Iglesia Católica. Y el catecismo de la Iglesia Católica, que es la enseñanza de la Iglesia extraída de la Sagrada Escritura y de la tradición, es constante. Es constante y no la puede cambiar un papa. O sea, tú dices, ¿cómo? O sea, pero el papa no es el gran sheriff, por decirlo de alguna forma. No, no puede. O sea, porque el magisterio dentro de la iglesia está al servicio de la palabra de Dios, pero no por encima de ella. O sea, no puede. O sea, tú dices, no, pero el Papa Francisco puede cambiar determinado punto. No, no puede. Y tú dices, pero sí, hombre, algo podrá hacer. Nada, nada, absolutamente. O sea, el magisterio no está por encima de la palabra de Dios. O sea, el magisterio está al servicio de la palabra de Dios. Y claro, ahí es que está clarísimo. Por ejemplo, bueno, es que lo estoy viendo aquí justo en mi estantería detrás, ¿no? Ahí tengo el Catecismo de la Iglesia Católica, que lo ujú. puede leer cualquiera porque está en la página web del Vaticano. Bueno, pues ahí está. O sea, ahí está. Entonces, en ese sentido, hombre, puede haber dentro de la Iglesia, yo creo que a veces en algunos grupos eclesiales, pues es verdad que ha podido haber como un secularismo. O sea, es verdad que la sociedad actual es como muy secularista, ¿no? ¿Qué significa secularista? Bueno, pues que construye de tejas para abajo toda la trascendencia, toda la idea de Dios. Y entonces puede haber algún determinado momento, tipo años 70, finales de los 60, principios de los 70, donde a veces surgieron dentro de la propia Iglesia Católica posturas con una visión muy secularizada del Evangelio. O sea, reduzcamos el Evangelio a mera ética, a mera moral, a mera doctrina social para buscar la justicia, pero poco más. Es decir, no religión, no dirección hacia Dios, no pensamiento en lo sobrenatural, no sacramentos, no oración. Pero también es verdad que ese cristianismo rápido entró en crisis. Pues Ujú. claro, si la sal se vuelve sosa, dice el Evangelio, ¿con qué la salarán? O sea, yo lo que me atrae de mi fe no es su enseñanza, que al fin y al cabo es la moral natural de toda la vida. No, lo que me atrae es el Señor, lo que me atrae es Dios, lo que me atrae es su amor, y eso yo lo obtengo por el cauce donde Él me lo regala, que son los sacramentos. Entonces es verdad que ese tipo de cristianismo al cual nos podemos referir como una postura dentro de la Iglesia, realmente es un cristianismo un poco caducado hoy día dentro de la propia Iglesia, porque las nuevas generaciones ya no piensan tampoco de esa manera. Entonces, yo más me atrevería a decir, en realidad, porque luego, por ejemplo, que ha levantado tanta polémica, la fiducia supplicans, ¿no? Este documento, si tú te lo lees,
sea, si tú te lo lees y luego te lees el Catecismo de la Iglesia Católica, tú dices, bueno, es que está en consonancia con esta enseñanza. Pero, por ejemplo, si lees lo último que ha publicado la Congregación para la Doctrina de la Fe, hablando de la dignidad de la vida humana y cómo no se puede manipular la vida humana en ninguna de sus fases, ni el embrión, ni tan igual. Joder, dices, pues es que es lo de toda la vida. Y estos son los mismos que una semana antes o 2 meses antes sacaron lo otro, léelo. O sea, porque de verdad si lo lees, de hecho, una de las cosas es que a gran parte que pensaba que la Iglesia publicando este documento, bueno, se iba a abrir o iba a cambiar su doctrina, realmente como muy frustrados, porque dice, bueno, pues es que esto dice más o menos lo de siempre. Pues sí, efectivamente, dice lo de siempre, ¿ves? Claro, o sea, pero porque no se puede cambiar. O sea, es que no se Mm, puede cambiar. O sea, mm. podrías fundar una religión nueva, vale, pero ya no es cristianismo, ya no es el cristianismo, ya no es lo que Dios ha revelado, ya es otra cosa, ¿vale? Hazlo si quieres, o sea, si nadie te lo impide, ¿no? Pero es otra cosa. Mm. A mí me gustaría que toda la gente que nos ve, ¿no? pudiese entender un concepto que a mí mismo se me hace complejo, sobre todo cuando viajas por el mundo, ¿no? Cuando viajas por el mundo, hablas con gente de otras culturas, de otras religiones, ¿no? Te das cuenta que igualmente son buenas personas, que ellos son absolutamente pues, creyentes en su fe correspondiente, ¿no? Y yo pienso, yo soy cristiano, yo soy católico, porque he nacido en España, porque me ha tocado nacer en este espacio temporal. Seguramente si hubiese Ujú. nacido en Arabia Saudí sería musulmán, si hubiese nacido en la India sería hinduista o análogos, ¿no? Luego, eh, ¿cómo tenemos que entender el concepto de la salvación para personas, por ejemplo, de otras religiones que no son cristianas? O, por ejemplo, para todas esas personas que nacieron antes de que Jesucristo llegase a la tierra, ¿no? Porque claro, si Mm. pensamos, no, es que Jesucristo vino para redimirnos del pecado. Bueno, y yo siempre me pregunto, ¿y qué pasó con todos los anteriores, ¿no? ¿Y qué sucede con aquellos que no siguen la palabra o los dogmas de la iglesia y que pertenecen a otras religiones? ¿Cómo podemos entender esto? Sí, mira, eso, bueno, lo responde la Biblia. Por ejemplo, se nos dice que, claro, efectivamente, antes de que Cristo muriera por nosotros, de alguna forma era imposible para la humanidad poder acceder al cielo. ¿Por qué? Pues porque la humanidad nace en un estado de alejamiento de Dios, lo que nosotros llamamos el pecado original, ¿no? Entonces, evidentemente es imposible. ¿Por qué? Porque el cielo no es una conquista que tú te procures con tus brazos. Mira, espera, estoy yendo al gimnasio, estoy ya amazado y puedo hacer. No, no, pero mira, el cielo supera tus fuerzas. Entonces, lo único que te puede salvar es la gracia de Dios. San Pedro, por ejemplo, delante de el sumo sacerdote, capítulo cuarto de los Hechos de los Apóstoles, le dice, sepas que en el cielo no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos sino el nombre de Jesucristo, que muriendo en la cruz por nuestros pecados nos une a Dios. Entonces, esa salvación es la que llega a cualquier persona que haya vivido antes de Cristo, después de Cristo o en otra cultura que no sea la cristiana. Si nos salvamos, son por los méritos de Cristo muerto en cruz. O sea, la humanidad está caída y un tío, por ejemplo, que está caído en el suelo porque se ha hecho un esguince, yo no basta que le diga, oye, tío, venga, levántate, ánimo, machote, venga, ponte en pie, que tú puedes, venga, que puedes, estoy contigo. No, te tienes que agachar, lo tienes que levantar y lo tienes que llevar al hospital. ¿Por qué? Porque está caído, no se puede salvar a sí mismo, no se puede redimir a sí mismo, que es un poquito el concepto de la filosofía moderna, del racionalismo en adelante, sobre todo con Kant, la humanidad que se puede redimir a sí misma mediante la educación. No, o sea, para nosotros la única salvación que puede venir baja del cielo y es la de Dios. Entonces, en la Biblia se habla muchas veces del Seol. El Seol no es el infierno, aunque es verdad que a veces en griego traduce la palabrita hebrea por Hades, pero se refiere a aquel lugar en el cual están las almas esperando el anuncio de la victoria final del Señor. No es que estén sufriendo ni nada de eso, porque puede haber personas muy buenas en el Antiguo Testamento que han servido fielmente a Dios y que, por tanto, pues incluso han llevado una vida realmente santa. Bueno, pues ahí están esperando esa salvación de Dios. De hecho, nosotros en el credo decimos que por nosotros los hombres, por nuestra salvación, bajó del cielo, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó, descendió a los infiernos. ¿Y tú? ¿Qué quiere decir que Jesús descendió a los infiernos? O sea, si del infierno nadie puede salir. Bueno, se refiere, descendió precisamente a esto, a el Hades, al Sheol, el lugar en el cual
están esperando todos nuestros padres del Antiguo Testamento para la victoria de Cristo, ¿no? Y le reciben a Él. Entonces esto forma parte siempre de la confesión cristiana desde el siglo I, porque las dudas que tú tienes, que tengo yo, son también las que tenían los primeros cristianos. Ahora, ¿qué sucede con aquellas personas que no han conocido a Cristo? Claro, efectivamente, este problema se lo ha planteado siempre la teología, porque llegaban los misioneros a un sitio, podían ver a gente muy buena, gente que podía vivir bueno, pues realmente bien. Bueno, y esta gente, ¿cómo se ha podido salvar? ¿Cómo no se ha podido salvar? Lo que está claro es que si se salvan, se han salvado por los méritos de Cristo, muerto en cruz, que evidentemente no son culpables de no conocerle, porque jamás lo han rechazado, efectivamente. Ahora, Ahora, esto te puede dar como una sensación como de bienestar. Ah, qué bien, pues entonces se salvan. Bueno, déjales en paz. ¡Guau! A ver, objetivamente hablando, una cosa es poder tener la plenitud de medios de salvación o no tenerla. O sea, porque lo que realmente se descubre es que en todas las culturas de la humanidad hay elementos muy buenos. ¿Por qué? Porque el hombre es capaz de conocer el bien, el hombre es capaz de conocer la verdad. Ya, pero no me has dicho que estamos en estado de naturaleza caída. Incluso el hombre es capaz de conocer el bien y la verdad. Otra cosa es que le cueste realizarlo, pero claro, junto con esto, las culturas no son una especie, no sé cómo decirte, porque hoy día se tiende a pintar las culturas, pues no sé, como una especie de ecosistema que mejor no tocar porque es súper bonito, súper bueno. No, 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 no. Mira, el corazón humano está herido y la cultura es un producto del corazón humano. Las estructuras no han nacido como las plantas, las estructuras sociales son un producto del corazón humano y las culturas pueden estar profundamente heridas. Y de la misma forma que puede haber bien en ellas, puede haber muchísimo mal. De ahí la necesidad que nosotros sentimos los cristianos de evangelizar. De nuevo vamos a los teólogos de la Escuela de Salamanca, siglo XVI español, que ya se plantearon todas estas cuestiones. Decía, bueno, es que conquistamos un nuevo mundo o lo descubrimos al menos y allí había otras culturas. ¿Se han podido salvar? La respuesta sí, gracias a los méritos de Cristo. O sea, yo ahí no soy quien, o sea, Dios nos da su gracia por los sacramentos, sin duda. Ahora, no quiere decir que se ate las manos con los sacramentos. Dios puede dar su gracia a esos pueblos y se pueden salvar por los méritos de Cristo. Pero atención, porque también esas culturas que todavía no han recibido el mensaje del Evangelio pueden estar profundamente heridas con una imagen muy falsa de Dios o una imagen muy falsa de la moral. Estamos hablando que, por ejemplo, el imperio o cultura azteca sacrificaba, yo qué sé, las cifras no son exactas, pero Brutales. se calcula que 40.000 personas arrancándoles el corazón para ofrecerlo a los dioses. ¿What? O sea, eso es un elemento en una cultura a purificar y requete purificar. Ya, pero es que la cultura, claro, no se toca porque es como un ecosistema. No voy a poner plantas alóctonas, sino autóctonas. Bueno, es que la cultura ha también de convertirse, tiene que convertirse igual que se tiene que convertir la persona. Bueno, es que hay una cultura que tiene un sistema de castas por el cual si tú naces pobre, tío, que te coman las moscas, que si tú estás en una casta superior, es que eres de mayor dignidad. Pues mira, perdona, pero es que eso no es así. ¿Veis? Entonces, ¿qué significa eso? Que el cristianismo, lo que nosotros decimos es que, claro, Dios ha hecho hombre, tiene la plenitud de los medios de salvación. Y esa plenitud de los medios de salvación no puede ser un privilegio exclusivo tuyo, sino que tienes que comunicarlo a los demás y esa es la evangelización. Es decir, porque se pueden salvar los de otra cultura que no han conocido a Dios, sí, por los méritos de Cristo, pero objetivamente no tienen la plenitud de esos medios de salvación y tú tienes que comunicarlos, pues porque la moral puede estar equivocada, porque puede haber falsas imágenes de Dios y te estaba hablando, bueno, de dos ejemplos de atentados contra la dignidad humana en forma de Sí, sí, sí. asesinato o en forma de estructura social opresiva. Es que es así. Entonces, por eso tenemos el Evangelio y la palabra de Dios, para que el amor de Dios transforme también las relaciones de amor entre nosotros. Y todo el mundo tiene derecho a conocer eso, efectivamente, porque Dios se ha hecho hombre no solo por mí, sino también por la gente que vive en esos sitios. Ujú. Total. Bueno, pues interesantísimo. La verdad, padre, es que estaría horas hablando contigo. Nos quedamos ya sin tiempo.
Ha sido una charla tremendamente fructífera, nos has contado muchísimas cosas, dudas que todos tenemos en relación con la actualidad de la Iglesia y que pues, de forma yo creo que pues, brillante, razonable, como se quiera ver, pues nos has relatado. Se nota que eres un influencer de la materia, que estás metido en redes, ¿no? De hecho, si cualquiera de los amigos que ahora nos ve quiere seguir al padre Valentín, lo único que tiene que buscar en YouTube es El Cura de Toledo, que es ahí donde está su canal, miles y miles y miles de suscriptores con vídeos también que tienen miles de visualizaciones. Y mira, ya para ir terminando, vamos a dejar una de esas preguntas gordas para el final, ¿no? Que todo el mundo le da la curiosidad cada vez que conoce a un cura, ¿no? Hace yo creo que fue hace año y medio, un par de años o algo así, estuvo por aquí el padre Fortea, el Ah, exorcista. wow, sí. Sí, 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 pues sí, y nos estuvo contando pues, historias de sus exorcismos, ¿no? Pues nos habló también del padre Gabriel Amor, ¿no? El exorcista del Vaticano. En tu caso, ¿tú has presenciado alguna vez algún exorcismo? Y añado la pregunta, ¿cualquier sacerdote podría practicar un exorcismo? Mira, te cuento. Por desgracia, Ujú. estas cosas cada vez son más frecuentes. Y dices, ¿cómo? Sí, mira, el demonio no puede nada. O sea, me refiero, del demonio tú te ríes a la cara. Son muchos ángeles caídos y tú dices, pero ¿cómo te vas a reír a la cara, inconsciente? Sí. ¿Por qué? Porque estás protegido por Dios. O sea, me refiero, Dios puede muchísimo más que el demonio. Dios tiene una fuerza incomparablemente superior al mal. Entonces, no hay que tenerle ningún miedo, pero en la medida en que la cultura se separa de Dios y se separa de los sacramentos, se queda inerme, se queda desarmada, se queda desprotegida. Es como cuando teníamos la parte tocha del COVID encima y no te ponías la mascarilla, tío, pues vas vendido, ¿no? Vas vendido. Si eso se transmite por las vías respiratorias, vas vendido. Bueno, y de alguna forma eso pasa, ¿no? Entonces, hoy día cada vez sucede más y sobre todo por influjo de Internet. De hecho, en todas las diócesis, aquí en Toledo, por ejemplo, también, pues hay un equipo de sacerdotes, de médicos, de psiquiatras, de todo, que tiene que valorar si Ujú. la persona sufre un caso de posesión o de infestación diabólica, que es distinto, real, o está piro de la olla, que también puede pasar, o sea, en fin, que hay de todo por ahí, ¿no? Entonces, pues hay que verlo, hay que valorarlo, hay que juzgarlo. Yo no he estado en exorcismos mayores, pero conozco a muchísimos sacerdotes compañeros míos o que los hacen o que están presentes en ellos, porque también hacen falta sacerdotes para rezar, ¿no? Y te cuentan. Siempre con mucha discreción, ¿no? Porque en esto, pues claro, me refiero, no se puede publicitar, no se puede airear, pues porque la persona tiene derecho a una privacidad sin duda alguna. Entonces, claro que existe. Yo no he estado presente en exorcismos mayores, pero sí en exorcismos menores. Para realizar un exorcismo mayor necesitas permiso del obispo. El obispo de una diócesis es el exorcista por excelencia y lo encomienda a otro sacerdote. Yo he estado en exorcismos menores. ¿Qué es un exorcismo menor? Cuando una casa tiene infestación diabólica. Por ejemplo, han estado haciendo payasadas en un sitio, tipo la Ouija o jugando con cosas de estas que no son juegos. O sea, porque tú rezas y o rezas a Dios o si estás rezando a otra cosa, o sea, porque existe Dios, punto, y es uno, ya está, chimpún. Entonces, si rezas a otra cosa, cuidado a ver a qué le estás rezando. Entonces, también por influjo de técnicas falsamente terapéuticas, hoy día que están muy en boga, el Reiki, donde muchas veces se reza no sabes muy bien qué y se utilizan terapias conectadas con el mundo espiritual para recibir fuerzas de ahí, ya, pero ¿quién te las está dando? O sea, porque en el mundo espiritual, igual que en el material, todos tenemos nombres y apellidos y nos conocemos. Cuidado. Claro. Entonces, cada vez pasa más. Infestación diabólica de lugares. Y ahí sí que cualquier sacerdote, con permiso del exorcista de la diócesis, en este caso ya es el propio exorcista quien delega, pues te puede decir, reza unas oraciones en un determinado lugar, siempre que hayas también verificado que no sea que la persona está pira de la cabeza, sino que haya motivo suficiente fundado para este tipo de cosas. Y bueno, por desgracia pasa mucho. Raro, raro que hables con un cura que no le haya pasado, y vamos, no una, ni dos, ni tres, ni cuatro. O sea, yo ayer mismo, o sea, es que es una cosa tremenda, sí, sí, pero bueno. Oye, o sea, que casi nos estás hablando de fenómenos poltergeist en casas. O sea, ¿tú has llegado a ver algo en un exorcismo de estos menores que no se pueda explicar razonablemente?
Joder, muchas cosas, pero es que no sé si lo puedo contar aquí, porque creo que no. Pero sí, 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 porque en esto nos piden que seamos muy prudentes, ¿eh? Vale, vale, vale. Pero, pero sí, 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 he visto cosas muy tochas. Además, mira, te voy a decir una cosa, Luis. Ujú. Le suele pasar muchas veces a gente que no está cerca de la iglesia y que vienen a ti con una vergüenza que se mueren como diciendo, padre, es que nosotros, bueno, bien, a lo mejor queremos un poco, pero no somos de ir a la iglesia joder, venimos con mucha vergüenza, no nos juzgue, no piense que estamos locos, no. O sea, curiosamente, y luego es cauce para que esas personas de alguna manera se pueden acercar a Dios, porque ven el poder de Dios no por lo que les cuentan, sino en su propia vida, ¿sabes? O sea, y es así. O sea, quien se te ha acercado es padre de verdad que no piense mal pensando que yo no les voy a creer. Es que, porque ellos a lo mejor no creían, efectivamente, y se reían de quien creyeran eso, les empieza a pasar y vienen con muchísimo apuro a ti, lo cual a veces también puede ser un signo de veracidad, porque una persona que se cree absolutamente todo, que es que creo, vamos, hasta que hay un espíritu dentro de esta planta, yo qué sé, pues vale, tío, te crees de todo, vete a saber si es verdad, es mentira, porque puedes tener la cabeza como una regadera. Pero, muchas veces no es gente así, ¿eh? Es gente Ujú. más bien lo contrario, como muy escéptica, muy tal, que se ha puesto a jugar con fuego, se ha quemado Ujú. y necesita ayuda. A mí me parece un tema también muy interesante. De hecho, recuerdo el libro del padre Fortea, ¿no? Del que hablamos aquí, Sí, se titula Tratado de las Almas Errantes. Y me acuerdo que él se hacía preguntas, ¿no? Pues al final son preguntas teológicas que él como exorcista trataba de responder, ¿no? Muchas veces casos de laboratorio, casos hipotéticos, ¿no? Y se preguntaba, bueno, si un alma errante, ¿no? Pues pensemos en un alma que, oye, pues por determinadas circunstancias se encuentra en ese estado entre el más acá y el más allá, pues que tiene algún pecado, que se encuentra en pecado, posee a una persona, a un ser humano, y pide la confesión a través de esa posesión para poder liberarse y poder finalmente ascender a los cielos, ¿no? Bueno, pues ese tipo de ade- debates tenía consigo mm, mismo el padre Forteano y me da mucho la atención pues por la cantidad de casos variopintos de laboratorio que nos podríamos llegar a plantear. mm. Bueno, de todas formas, esto se hace de manera muy profesional. A veces las Mm. pelis son películas, o sea, me refiero, y todo lo colocan hollywoodiensemente, ¿no? Pero no, o sea, se habla con médicos, se habla con Mm. psiquiatras, hay un estudio, o sea, no es aquí el primero que le ha dado un aire y cree que puede tener Sí. un demonio. Y luego tú has distinguido una cosa muy buena, Luis, o sea, puede ser un caso que esté motivado por una fuerza preternatural, es decir, un demonio, un ángel caído, pero puede ser un alma del purgatorio, que nosotros llamamos las ánimas Mm. del purgatorio. Y entonces hay que actuar de forma distinta, o sea, hay que ver el caso. Si lo que se está manifestando es un alma del purgatorio que necesita purificarse, como bien decías, de la pena, no del pecado, porque el pecado no lo purifica la confesión en esta tierra, pero sí la pena por los pecados, entonces hay que rezar por ella, sacrificarse por ella, ofrecer misas, generalmente, que es el medio más eficaz, y con eso suelen remitir todo ese tipo de fenómenos, porque esa alma está pidiendo oraciones, está pidiendo ayuda. De estos casos, pues yo he tenido bastantes e incluso hemos llegado a saber qué persona era la que estaba pidiendo esa ayuda, ¿eh? En Wow. concreto. Wow. ¿Qué persona era y por qué la estaba pidiendo? O sea, es una cosa brutal. Y cuando me ha pasado, le ha pasado a gente atea, tío. O sea, gente atea, que no creía nada, pero que de pronto en su casa empieza a haber movidas gordas. Y nada, cuando yo empezaba a decir misas, empecé a rezar por ese alma, esas personas han ido a misa y han rezado por ella, se terminó todo. No tienes que tener ningún miedo. Buscan la oración y ofreciendo esa oración y esas misas, ya está, tan ricamente. Otra cosa distinta si es el bicho. Si es el bicho, ups, hay que bichear un poco y, bueno, ver por qué, ver qué se ha hecho. O sea, porque en el fondo el mundo de lo desconocido sigue también las reglas del mundo conocido. Hay un efecto, habrá una causa. Chimpún, es que es tan sencillo. Entonces, vale, hay unos efectos. Bueno, vamos a ver qué ha pasado en esta casa. ¿Habéis sido vosotros? ¿Qué habéis hecho? ¿Han sido los que vivían antes? Bueno, y se estudia, se ve, y a partir de ahí se dan pasos. Pero también te digo una cosa, todo esto, miedo cero, o sea, en el sentido de que da mucha esperanza que el poder de Dios es un poder inmenso. Es un poder inmenso. Joder, es Dios. Es Dios. Y en el Evangelio los demonios tiemblan ante el nombre de Cristo.
Ahora últimamente ha salido una peli, no sé si has visto, Nefarious, que es muy buena al respecto No, también. no, no la he visto, no la he visto. ¿Cómo se titula? Nefarious, la tienes que ver. Prego, La voy a prego, que buscar, la voy a decían en buscar. Italia, prego. Lo explica muy bien. En serio, Luis, aunque de esta entrevista solo saquemos que has ido a ver Nefarious, bueno, no sé, ya la tendrás que ver en una A plataforma ver, a online o ver. algo así. Lo vas a flipar, lo vas a flipar. Es todo un tratado de antropología teológica. De hecho, la persona que la haya hecho se ha tenido que asesorar muy bien con exorcistas. A ver, hay algún punto que no es del todo exacto, pero quitando ese punto, por lo general, el resto muy bien, muy bien. Bueno, está en el Bueno, cine ahora, ¿eh? Estoy viendo bueno, ya para hoy no tengo sesión, pero para mañana tengo sesión en el cine, ¿eh? Pues mira, anotado queda. Claro que sí, padre. genial, genial. Bueno, pues ya para concluir, te voy a hacer la pregunta que le hago a todos los invitados que vienen a Desafío Viajero. A Sí, ver, sí. al padre Valentín, al cura de Toledo, le ponen a cenar con tres personajes de la historia. ¿A quién meterías en esa cena contigo? Buah, espera, no me lo he planteado. Tres personajes de la historia con los cuales a mí me gustaría cenar. Sí, con todos los tres, los cuatro a la vez. Jolín, mira, a ver, yo soy muy friki del tema de la arquitectura. Me gusta Ujú. mucho la arquitectura, el arte. De hecho, en mi tiempo libre veo vídeos documentales de arte. Pues no sé, cualquier artista del Renacimiento italiano, tipo, pues no sé, Michelangelo, Raffaello, Barroco, Brunelleschi, Bernini, me encantaría. O sea, eso me encantaría porque soy un friki del arte. Y luego la otra pasión que tengo ahí un poco es que me encanta el mundo clásico, o sea, el Ujú. mundo de Octavio, Julio César, la dinastía Julio-Claudia. Bueno, porque me ha apasionado también el mundo de conocer la cultura material de la época de Jesús y al estudiar las lenguas raras, griego, hebreo, arameo, sirio, pues tienes que estudiar también la cultura material, la arqueología de aquella época. Entonces, ¿iría por tema de artistas o iría por tema de estos grandes personajes históricos increíbles que me gusta mucho también escuchar podcasts de historia que me hablen de todo esto? Sí, sí, quizá por ahí. Hala, A pues ahí ver, queda lo eso. mismo alguien se echa las manos a la cabeza y dice, joder, no diría ningún santo. Sí, soy O loco y Jesucristo, apasionado de o muchísimos Jesucristo santos. directamente, ¿no? Sí, sí, normal, tal. Pero por deciros algo así que se salga de lo que esperaríais que os Ajá. dijera, por ahí iría la cosa, sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Pues muy interesante, padre, que muchas gracias por haberme concedido esta entrevista. Ha sido un placer. Ya tenía muchas ganas, tenía muchas ganas. Fíjate, me está sonando ahora mismo el móvil, me está mi madre ahí preguntando seguro que cómo ha ido la cosa. Así que de verdad que un placer. Y nada, te dejo las últimas palabras para que te despidas y de verdad muy agradecido. Oh, pues nada, que un abrazo inmenso. No solo me podéis encontrar en Cura de Toledo, el canal, sino incluso voy a más. Estoy en el Seminario Mayor de Toledo, 300 metros de la Catedral de Toledo. Si alguien viene al seminario preguntando por mí, le enseño las magníficas vistas que tenemos desde Toledo, invito a un café y le doy un mini tour turístico por la casa entre clase y clase, que viene también mucha gente. Lo dicho, aquí tenéis vuestra, en fin, vuestra casa y yo siempre me despido de la misma forma. Siempre digo con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo, que creo que es una forma muy bonita de vivir. Pues ahí Chao. queda eso, ahí queda eso. Aventureros, que muchas gracias por haber estado en este especial con Valentín, con el padre cura de Toledo. Y simplemente os animo a que os metáis en su canal, a que os veáis alguna de las magistrales clases de arqueología bíblica, fan del tema. De hecho, estoy relaborando el documental que hice en el monte Sinaí, ¿no? Pues tras las pistas de Moisés, el Éxodo y el faraón del Éxodo, quién fue realmente. Hay un vídeo donde el propio Valentín lo cuenta de maravilla y yo voy a quedarme con algún detalle que me llama mucho la atención y que desconocía, así que os invito a ello. Un abrazo, aventureros, y nos vemos en el próximo episodio de Desafío Viajero. Hasta la vista, amigos.